Aquí estamos en nuestro querido Tarsilandia con Ivanova de Cangambús. Ivanova es una persona muy querida por nosotros porque además de que Ivanova se conoce de toda la vida, porque su papá Ali Khan era un hombre que todos los periodistas apreciábamos demasiado, todos. Y no, y los periodistas y el público Y el, venezolano. bueno, pero por supuesto, eso iba a decir, menos mal que me adelantaste. El público lo quería muchísimo. Ivanova es su digna hija, porque además es una caja de sorpresa. Ivanova no solamente es presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía, que de eso vamos a hablar, sino que además tiene una trayectoria como museóloga. Ha sido directora de varios museos. ¿De cuáles, Ivanova? Del Museo Narváez, del Museo Jesús Soto y de los espacios culturales de la CanTV, por decirte. Bueno, casi nada, ¿no? Tienes tremenda experiencia en eso. Sí, es mi. Pero además ahora estás ejerciendo como presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía y eso es importantísimo porque además tú estás relevando a una gente de una valía en el mundo gastronómico, como por ejemplo, nada más nombrar a nuestro querido Armando Escarone, el primer presidente, después estuvo José Rafael Lovera, Benjamín Fiman, imagínate que eran unos grandes. Hombres importantes, ¿no? Importantísimos. Entonces, ahora está nuestra amiga Ivanova. Que soy la primera mujer electa. Que eso también en 40 años de la institución. Que eso también es muy importante. Ahora, cuéntanos acerca, porque la gente se estará preguntando. Muchas personas dirán, yo no sabía que había una academia de gastronomía. Sí. La Academia de Gastronomía es la academia, la institución nacional, digamos, Academia Nacional de la institución, que ha sido creada para estudiar, investigar y preservar el patrimonio gastronómico del país. La primera academia gastronómica se hizo en España, se llama la Real Academia de Gastronomía. Y Rafael Anzón, que era su presidente, vino a Venezuela en los años 50 y él le propuso, viendo lo cosmopolita que ya Caracas ya se veía que él empezó a decir, mire, es importante que Caracas tenga una academia. Había un club de gourmet que se reunía en el Tamanaco, que digamos que podría considerarse como el antecedente a lo que sería la academia, con la diferencia que ellos no se dedicaban al estudio o a la conservación del patrimonio, sino se reunían a disfrutar de la buena mesa. Claro. Y ese club fue tan importante que ellos invitaron una vez a Christian Dior a comer. ¿Y estuvo aquí en Caracas? Christian Dior estuvo aquí en los años 50 haciendo un desfile de modas. De hecho, hay las fotos donde están las modelos en el silencio. Y él nos regaló al Club de Gourmet un tenedor de oro, debe ser de oro, para distintivo de los miembros del club. Y era justo, antes que hables de años más tarde, que tuviéramos una academia de gastronomía, porque Caracas es una ciudad era justo. de mucha calidad gastronómica. Y en los 80, cuando se funda la academia, bueno, se funda en el 84, después de, muchos ires y venires, y fue la primera en América Latina que se creó. Imagínate. Ahí estaban Armando Escarone, que también fue el primer presidente, José Rafael Lovera, el historiador, Benjamín Fiman, Josu Villaga, Roberto René de Sola. Fíjate tú que no sabía que habíamos sido la primera. Sí, señor, la primera de América Latina, y eso tantas cosas hemos sido los primeros, porque además Venezuela era una ciudad, y Caracas particularmente, siempre ha sido una ciudad muy cosmopolita. Sí, señor. Y aquí había una gran mesa pública, había restaurantes de muy alto nivel, y bueno, nosotros nos dábamos el lujo de traer chefs como el del Gaseo, por ejemplo, que eso fue después que venían aquí a trabajar con unos altos de sueldos. Toda Europa venían. Venían de Europa, los Rocci, que fundaron Aventino y La Ser, eran italianos, fundaron los restaurantes franceses icónicos, ¿verdad? Icónicos. Amadeo Mazzucato. Por cierto, que el La Ser todavía existe. El La Ser todavía existe. Amadeo Mazzucato, ¿te acuerdas? Que fundó Amadeo, que era también en un restaurante francés, y luego después él fundó el Marco Polo. Ahora, te voy a hacer un paréntesis, porque me interesa mucho la trayectoria tuya.
¿Cómo llega una museóloga a convertirse en la presidenta de la Academia de Gastronomía? Bueno, sí, siempre esa pregunta genera mucha curiosidad. Pero lo que pasa es lo siguiente, cuando yo termino, yo soy una gestora cultural, fundamentalmente dedicada a Claro. museos. Y cuando yo me retiro del Museo Soto del 2006, que yo decidí, bueno, yo me voy a tomar un año sabático, como decían antes, ¿no? Voy a dedicarme a hacer otra cosa. Pero a mí me había interesado siempre la gastronomía como objeto de estudio, como curiosidad, pues yo no soy comelona, por mi papá. Ahí mi papá tiene mucho que ver. Él sí era buena mesa y buen diente. Le gustaba comer, íbamos a restaurantes aquí, fuera de aquí. Y además yo tuve la fortuna de tener dos abuelas, una de Guayana y una de Anzoátegui, que eran excelentes cocineras. Qué maravilla. Yo tuve una educación en la cual se combinaron la cocina doméstica, familiar, de sabor criollo venezolano, con la cultura de los viajes, y además yo al terminar el bachillerato me fui a Suiza a estudiar y estuve en el internado 2 años, porque lo pedí, no porque me mandaron. y allí también, aunque yo no tomé el área de manager ni el área doméstica, sino el área, digamos, de geografía, historia, idiomas, pues eso también te abre el paladar a otros registros. Entonces a mí en mi biblioteca conviven libros de arte, de museo y libros de gastronomía, pero sobre todo la gastronomía como expresión cultural. Exacto. Porque la gastronomía es una expresión cultural, aunque la gente no lo crea. Pero por supuesto. No hay nada que hable más de una persona, de una sociedad, que sus modos ante la mesa, sus comidas, que lo identifican. Ahorita en momentos de diáspora venezolana, que es algo que vemos por primera vez, y que el venezolano migra, más fácil es comunicarse dándote una arepa para que tú veas, establezcamos un diálogo a través de la comida, que a lo mejor a través de una palabra, porque no dominas el idioma. Entonces, la gastronomía o la cocina, la comida como factores de identidad forman parte de nuestra cultura. Entonces, para mí, yo había entrado a la academia por invitación de Rafael Arraiz, que me propuso, y luego fue precisamente Armando Escanone, que era mi compañero de médico. Ay, qué maravilla, Armando. Armando era un ser una persona maravillosa. demasiado especial era. Y entonces, bueno, yo entré en la academia y empecé a darle a insistir, y el presidente en ese momento era Leopoldo López Padre. Que también era muy sofisticado con su cosa. Tuvo aquí un restaurante de cocina mantuana. Sí. Que te comías cosa que por cierto no existe, la cocina mantuana. Pero lo llamaban así, pero en el restaurante de Leopoldo López Padre te comías un pastel de polvorosa de la gente que le rotaban los motores. Bueno. El tope era ese, porque él tenía varios, no tope era otro. Él tenía uno que quedaba en la cuadra gastronómica, que tenía así, ahí su restaurante. Ahí se comía una comida que era muy buena. Buenísima. Y él tuvo un tiempo encargado de Le Gourmet, del Hotel Tamanaco también. Sí, señor. Ahora fíjate, volvamos al tema tuyo, que tú nos estabas hablando de la evolución gastronómica de Caracas. Estábamos hablando de una serie de restaurantes buenos que había aquí, que bueno, lamentablemente ya no están, pero que están otros, pero que formaron parte. Pero dime una cosa, ¿por qué tú crees, tú como gastrónoma que tienes acceso a todo eso, por qué tú crees que en esta etapa surgen tantos restaurantes que deslumbran por la novedad y de repente vas 3, 4 veces después, no, ya lo desmontaron, se acabó? Bueno, porque yo pienso que hay un error o la presunción de que porque a uno le guste comer, porque haya tenido experiencia en mesas públicas y tenga algunos recursos, uno puede montar un restaurante. Y eso no es tan fácil. Para ser restaurantero no es fácil. Aparte de que yo creo, Ivanova, no sé si estás de acuerdo, que nosotros tenemos una idea de montar un restaurante muy deportiva, digamos.
Porque ser restaurantero, que se respete, eso es una cuestión muy exigente. muy exigente. Y sobre todo para una ciudad que tiene una mesa pública en América Latina de un gran vigor. En los 70, así como Venezuela tenía una infraestructura museística que no tenía ningún otro país de América Latina, Venezuela tenía una mesa pública, que es como llamamos a todo el área de restaurantes y comer en la calle, que no tenía ninguna otra ciudad. Eso es así. Aquí aquí venía la gente y se deslumbraba con el nivel de los restaurantes en los 70, en los 80, en los 90 todavía. Bueno, Y eso no pasaba en otras capitales de Claro. América Latina. a nosotros No, nos y llegaba a había nuestra- otro tema, ¿no? Que la Sí. variedad, ¿no? Claro. Gastronómica, porque hay lugares donde había tú de vas, todo. pero hay lugares donde la gente va, tú sabes, en función de la comida nacional, ¿no? Sí. Que tú, por ejemplo, México es una comida mundial, pero Sí. ya tú vas a México, sabes qué es, el caso de Perú, México y Perú. que son mundiales. bueno, esa es pero, otra. pero en el caso de Venezuela, que una Ajá. persona venía o viene, bueno, y no es que viene por la arepa nada más, ni por las caraotas fritas. No, eso no se conocía. No, sí se conoce, Sino aquí. pero no viene por eso. Viene por la comida también internacional. Pero Sí, ahí es esa donde época sí. ahí, eso que tú has planteado, a mí me parece fundamental. Porque Venezuela, así Venezuela era un destino gastronómico importante. un destino gastronómico, pero ¿por qué venía la gente a comer aquí comida internacional? No solamente porque era buena y famosa, sino porque además nosotros no tenemos o no hemos tenido. Ahora sí, viajó la arepa con la migración, viajó, no sé si la cachapa, pero viajó la arepa y La viajó arepa, esto. la cachapa, el tequeño, la El empanada. pequeño, sí, sobre pan de todo, la jamón. empanada, el pan de jamón, eso. Pero nosotros, ¿por qué tú crees que nosotros, así como los mexicanos, los colombianos, etcétera, tienen una cocina internacional reconocida? Bueno, ¿Por qué no la tenemos no, hay dos nosotros? cosas que es importante para mí precisar. En el caso de Perú y en el caso de México, recordemos que esos eran eh, eh, desde antes de la llegada de los españoles, unas culturas prehispánicas muy avanzadas, Que comían muy bien. en las cuales había una cultura culinaria de siglos. Nosotros no teníamos eso. Eso es una buena explicación. Eso por un lado. Cuando me hablas de Colombia, ellos tienen una comida centrada en ellos, porque Colombia siempre ha sido un país muy pobre. Es un país distinto a Venezuela en el sentido bueno, tiene la diferencia entre la cocina, por ejemplo, de costeña, que es muy distinta a la cocina que tienen en Bogotá, por decir. O sea, el plato nacional de ellos, ¿cuál es? La bandeja paisa. Eso te iba a decir que tú vas a cualquier lado y se bandeja paisa, la gente sabe. Y la gente Ahora tú sabe. vas a un pabellón con baranda y te dicen, ¿qué es eso? Claro. Y nosotros, hay otra cosa, el venezolano jamás emigró. Esa es otra explicación buena. El venezolano jamás emigró. ¿Por qué fíjate, se come arepa en Colombia, una arepa distinta a la nuestra, pero es arepa también. Pero aunque Colombia es un país que tiene más de 60 años en guerra interna, ha pasado por una guerra Claro, terrible, un país económicamente sin los recursos que tuvo Venezuela, la gente viajó mucho. Los colombianos tienen años viajando. Pero la arepa, ¿cuándo es que se ha puesto de moda la arepa? Gracias a la emigración. De 2012 para acá que empezó la migración. Venezolanos, exactamente. Porque además los venezolanos han emigrado, como todo el que emigra, los sabores y su cultura los lleva en el equipaje. Sí, señor. Y ellos, Y ahora harina pan en todos lados. en todos lados. Yo llegué una vez a Roma, había harina pan. Hay harina A pan. Milán, había harina pan. Y antes, cuando nosotras éramos más jóvenes, Chamas. o jóvenes, o chamas, como dicen, a lo mejor tú conseguías harina pan en una boutique en Italia de productos étnicos, como los llaman. Étnicos. Pero ahora no, ahora en todas partes tú consigues la harina precocida, fundamentalmente la harina pan. Y nosotros además al viajar, el venezolano ha logrado a través de la arepa, que es fácil como negocio montar una arepera, no tiene mayores costos. No, y además es muy rico, ¿no? Es muy rico y es muy variada, porque Claro. es un sobre blanco que alberga
cualquier otra Claro, expresión, que lo mejor no tiene el asado, ni el chucho, ni el queso telita, claro, claro. pero tiene otras cosas. Ahora, lo que sí te digo, Pero ahora que nombras el queso, Ve como Es que venezolano Arepa hay. decía, por ejemplo, que quesos blancos como los venezolanos Quesos no hay. frescos que la venezolanos no arepa hay. va a ser dentro de poco Como una como la hamburguesa. hamburguesa. Exactamente. Sí. Lo de los quesos es tan importante que en el año 2004 un historiador llamado Enrique Fernández Armés se ganó un premio con su historia de la comida. Le dedica un párrafo a los quesos frescos venezolanos. Una maravilla, ¿vale? Dice que una de los baluartes gastronómicos, culturales que tiene Venezuela son sus quesos frescos, que no los hay en ninguna otra parte del mundo. Por supuesto, tú consigues algún queso fresco Y puede que te hagan un quesito por allá, pero hay algo, no sé si es el Claro, agua, terroir. si es la leche, Es el terroir. pero es diferente. es lo que llaman los franceses El terroir. el terroir, Exacto, que pasa también, por ejemplo, con el ají dulce. exacto. El ají, hay mucha gente que se ha llevado las semillas del ají semillita. margariteño y lo siembra en otras partes y lo tiene, pero nunca será igual. Nunca será igual a como sabe. En ninguna parte del mundo yo creo que se usa ají dulce. Mira, sí se usa. ¿En qué parte? Porque yo lo veo muy venezolano. Sí, pero hay el ají dulce también, o el ají no picante, Exacto. que sería más acertado decirlo así. El ají no picante los hay en otros países. Pero mira, yo soy una cocinera aficionada, Ajá. aunque yo no soy nada espectacular. Pero yo pico un ají dulce y el aroma Dígame ya el es sarteneja, otra el ají cosa. sarteneja, que lo hicieron allí en el vivero ese de Sarteneja, en la Simón Bolívar. Los chefs que vienen ahorita aquí, que vienen de América Latina por intercambio con algunos restaurantes, se quedan impresionados con ese aroma del ají. El aroma, un aroma que no tiene nada, o sea, no lo tiene otro país. Nosotros tenemos otra ventaja con el ají, que aquí en Venezuela el ají y el picante son muy democráticos, Sí, como dice mi amigo Miro Popo. ¿Por qué es democrático? Porque a ti te ponen un ajicero. Si estás en Trujillo, a lo mejor el ajicero es con leche. Si estás en otra parte, es con aceite. Y tú decides a qué le pones picante o no. Tú comes ciertas comidas, tanto de América como de Asia, y picante es picante. A mí en Ciudad de México, que es un país que es una eso ciudad que me Es una encanta, tradición, además. es Ahí una no tradición. hay- A mí me sirvieron en un restaurante de lujo, en un hotel donde yo estaba. Yo estaba cansada y dije, bueno, yo quiero comer un sushi. Había un sushi muy simple. California, más simple no puede pues ser. el sushi más simple. Más simple. Eso, pedí eso y una copa de vino. Y cuando lo pruebo, más, No se yo le podía digo comer. al señor, pero esto tiene picante. Entonces me dice, pues para que tenga sabor. Es que ellos no comen, eso es una cuestión, eso sí, eso, ellos son una belleza, pero eso es una costumbre muy mexicana. Tú aquí, lo que tú dices, tú decías que le pones picante. Mira, tú no me lo vas a creer, pero yo fui una vez, por cierto, a entrevistar, a hacer unos trabajos, varios trabajos periodísticos allá, y en eso fui a entrevistar, tenía que entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba lanzado de gobernador de Ciudad de México. Y antes de ir, yo le dije a los muchachos, a los cabrones, vamos a meternos, estamos retrasados en una cuestión de esta comida rápida, no me acuerdo si era McDonald's o lo que era, y vamos a comer algo y nos vamos. Bueno, hasta el helado tenía picante, Claro. hasta el helado. Eso es. Entonces yo digo, bueno, este es un país que nunca hay una baja incidencia de cáncer. Parece que el picante es muy bueno, según dicen algunos estudios, qué sé yo, internacionales de medicina. El picante actúa como, ¿te acuerdas del Pac-Man? Sí, Que se cómo comía no. todo. Que el picante que actúa como un Pac-Man y se come las células precancerosas. Eso lo leí yo una vez. ¿Es verdad, mentira? No lo sé. No lo sé. Pero ahí hay una baja incidencia, que eso es importante, ¿no? Claro. Sí, pero además son, ¿cómo se llama? Tradiciones y Claro, forma herencias parte de su culturales, cultura. ¿no? Bueno, Claro. también Además, en eso Perú tiene- les gusta el picante. Ahora, bueno, ¿cuál crees Perú- tú que ha sido nuestra mejor época restaurantera? Y la actual, ¿cómo juzgas tú la actual? Eso depende. Pero, Porque ahora los restaurantes luchan por sobrevivir, esa es la verdad. Claro, sí, pero más porque no allá hay de tanto de turismo. de la cantidad de restaurantes, más allá de eso,
¿Cómo piensas tú que en este momento caracterizaría la gastronomía venezolana y la caraqueña en particular? Porque hay que diferenciar eso, ¿no? Bueno, si hablamos de mesa pública caraqueña, por supuesto, nosotros que pertenecemos a otras, que hemos vivido, que nacimos a mitad del siglo XX, tuvimos el privilegio de nacer a mitad del siglo XX, creo que es un privilegio. Y hemos visto cómo se hizo este país, cómo se construyó, cómo cocinamos el país con extranjeros, con toda gente que nos ayudó después de los años 50 a darle a este país lo que es, porque es una realidad. Aquí antes, que comía la gente? Las élites comían comida francesa, los presidentes, hablaba de Guzmán Blanco, más el ilustre americano, que además hacía unos festines y decía que no había ciudad que se pareciera más a Versalles que Caracas. Eso lo llegó a Imagínate tú. decir el señor. Entonces, La ciudad que había hecho él, sí, ¿no? eso. Claro. Entonces había cocina francesa, llegaban buenos vinos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? La gente comía carne frita, eh, eh, yuca, plátano, musácea, plátanos que no son americanos, los plátanos, todas las musáceas vienen de Asia. Este, ¿Y cuándo empieza eso a convertirse en otra cosa? Precisamente con el aporte de los inmigrantes Claro. italianos que empiezan a sembrar, por ejemplo, yo hice un ensayo sobre el aporte de los italianos aquí. Es que la migración para nosotros fue una bendición Claro, desde pero- todo punto de Pero en vista. materia gastronómica, la italiana particularmente. Italiana, porque además tanto italianos, también vinieron franceses y alemanes, eran hacedores. Bueno, aquí en los años 20, en Caracas, un señor francés armó un espacio impresionante, se llamaba La Bombonière. Él lo La hacía Bombonière, lo yo oí hacía hablar de eso. con su mamá y entonces tenían salón de fiesta. Imagínate un salón de fiesta, restaurante. Ahí hacían bautizos, ahí hacían bodas, se comía, se servía café y té o chocolate en la tarde. Estaba hablando todavía de los 20, entonces sí estaba empezando el petróleo, ¿no? Puede ser famosa esa La Bombonière. Eso ha Bombonière, pasado Pero de... después viene también cuando se da el trocadero, que la gente habla del trocadero, pero el restaurante era Longchamp, Longchamp. que era Sí. el restaurante que estaba allí y era una maravilla de comida, ¿no? Dicen que es muy bueno. Sí. Sí. Ahora dime una cosa, pues nosotros ya nos está haciendo señas el productor de que hay que ir terminando, que yo me estaría conversando aquí todo el tiempo. Ahora fíjate, ¿por qué tú te comes una empanada en Oriente y no hay quien la supere? Y te comes una cachapa en los llanos y no hay quien lo supere. Ahí hay dos factores para mí. Uno tiene que ver, bueno, con las preferencias que uno tenga con determinados sitios. Y de verdad hay sitios donde se hace muy bien. Pero es que la comida no es solamente el objeto, que es el producto de esa acción, es cocinar, sino que la comida está asociada a una serie de temas no tangibles que tienen que ver con arraigo, que tienen que ver con paisaje, que tienen que ver con costumbre, que el sitio que entraña para ti comerte una empanada en tal lugar. Por ejemplo, yo estoy aquí en Tarsilandia y yo no hago sino pensar que aquí mi papá y mi mamá prácticamente se hicieron novios Qué maravilla. en un sitio Y como venía a este. comer en la época que había Y venía a comer tortuga. las tortugas en los años 50. Además, un hombre que estaba empezando su trabajo, no era un hombre de medios económicos, sino que vivía de su voz y estudiaba, podía venir a comer acá y traer a su novia, su prometida, que era mi mamá, con la que luego se casó, y ella, este sitio está lleno de Y producía significados. para poder pagarle a la novia un restaurante bueno. Esto está maravilla. lleno de significados. Esos significados que yo ejemplifico aquí, también le pasan a uno cuando se come una empanada en Oriente que a uno le gusta o que está acostumbrado a ese sabor, que además hay una luz distinta, a lo mejor está el mar, a lo mejor hay una serie de factores que tienen que ver con geografía. Lo con que decía historia, chico, con otra cosa. Bueno, la terminamos, Magdalena después. terminamos con lo que empezamos con Armando Escanone, que él decía que las papilas gustativas guardaban la memoria Exactamente. de lo que uno se comía de pequeño o lo que uno come como natural de un país, y eso nunca se pierde. Eso no se pierde, porque además el órgano del gusto
no es la lengua, es el cerebro, El cerebro. que históricamente se encarga de los criterios de valoración. Por eso lo llamaba la memoria. Por eso él habla de la memoria. Exactamente. Bueno, encantados de tenerte aquí. Vamos a brindar, chicos, porque ustedes, yo de repente un sorbito, pero ustedes nada. Hay que brindar por este programa tan bello con Ivanova. Gracias a ustedes por esta invitación. Gracias a Ivanova, que nos enseña tanto. Ah, que sabe Caracas nos enseña Ivanova.